I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Otra vez aquí, como siempre, como cada martes, en su programa Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos muy contentos de poder hacer llegar a ustedes un programa pues muy detallado en cuanto al derecho penal, terminando un bloque, ¿verdad? De los delitos referentes al daño a la propiedad. Ya estuvimos hablando brevemente, o más bien de una manera amplia en programas anteriores, del robo, del fraude, de delitos que tienen que ver con la propiedad privada, ¿verdad? Y ¿qué te parece nuestro programa del día de hoy? Perfecto, licenciada, muy interesante. Vamos a ver cuáles son las diferencias, de qué se trata el daño en propiedad ajena, el despojo también. Principalmente el despojo tiene que ver con inmuebles, temas actuales desgraciadamente muy comunes en nuestra entidad. Cada vez más frecuentes. Así es que quédense con nosotros, amigos. Va a estar un programa muy interesante, como es costumbre en Hablando Derecho. El licenciado Jorge Rosales y su servidora Lisbeth Ortega estamos para servirles como siempre aquí en Radio Mix Valle. Recibimos llamadas en cabina y nos vemos en un minuto. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Recibe y envía tus productos sin tantas vueltas. En Manda Todo contamos con servicio de Mercado Libre, Estafeta, DHL, FedEx, Paquetería Express, 99minutos.com, JTN Express y Tres Guerras. Sabemos lo importante que es para ti conectar con tus clientes y todo el mundo. Por eso, garantizamos la puntualidad y seguridad en nuestros envíos. Contamos con rastreo en tiempo real, servicio de recolección de paquetería, venta de embalaje, venta de guías y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos. Contáctanos a través de @mandatodo AS o al número 5634-2399-22. Pregunta por nuestros paquetes para clientes frecuentes y sé parte de esta gran familia. Yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Como les comentábamos en un inicio, vamos a tener dos temas muy interesantes. Vamos a empezar con uno muy importante para abrir este programa, que es el daño en propiedad ajena, para lo cual estoy muy contenta de estar acompañada por el licenciado Jorge, que es un especialista en materia penal y bueno, de este tipo de delitos y cuestiones, pues se las sabe de cabo a rabo, la verdad. Entonces, bueno, a mí me queda nada más como introducción, la verdad, mencionarles que es un delito de afectación, ¿verdad, licenciado? De desposeer. Está contemplado dentro de nuestro Código Federal, Penal Federal, del artículo 239 al 242. Coméntanos un poquito de la conducta, licenciado, del daño en propiedad ajena. Claro, vemos que este delito lo que trata de proteger siempre es la propiedad, el patrimonio de las personas. Recordemos que la mayoría de los delitos protegen lo que en derecho llamamos bienes jurídicos tutelados. El Estado, a través de sus leyes, protege varias cosas, ¿no? La vida, la libertad, la propiedad, entre otra serie de derechos y de bienes jurídicos, así se le denomina. Uno de esos bienes jurídicos que el Estado está obligado a proteger frente a los actos de terceros es el patrimonio. Y una de las causas más comunes dentro de el ámbito social
es la disminución de un patrimonio de una persona por un daño ocasionado por otra. Es por eso que los legisladores hicieron este delito, el daño en propiedad ajena. Si bien no es un robo, está ocasionándote un daño patrimonial, porque tienes un objeto que es de tu propiedad, otra persona por X circunstancia llega, te lo deteriora, te lo maltrata, ese tipo de conductas está sancionado por el derecho penal y es a lo que le llamamos daño en propiedad ajena. Correcto, licenciado. Y yo nada más quisiera agregar un poquito con respecto que no es solamente dañarlos, a veces simplemente el alterar la cosa ajena para el dueño legítimo, quien tiene el derecho real sobre la cosa, puede ser que esta alteración, aunque sea con fines de mejora, puede ser que no le guste, ¿verdad? Y esa simple alteración puede ser catalogada como un daño, ¿verdad?, en una propiedad ajena. Ahora bien, también recordemos que hay daños causados directa o indirectamente. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que llegó al despacho de una persona que reclamaba un daño en propiedad ajena, y si no era por descuido, porque también hay daños por descuido, porque el hijo de esta persona que fue al despacho ocasionó un daño en un vehículo, o sea, literalmente, vandálicamente, sí, rayó el vehículo, horrible, un vehículo pues un poquito costoso, y pues realmente era un daño indirecto, ¿no? Porque no lo había cometido la persona, pero su hijo, menor de edad, pues había un vínculo ahí por el que tenía que responder, ¿verdad? Entonces se puede causar daños directa o indirectamente a personas físicas o morales también, ¿no es así? Claro, licenciada? Recordemos también que los delitos se cometen por manera, como bien lo dices, manera directa o indirecta, que sí, en derecho más o menos se le conoce como delito doloso, delito culposo. Un delito doloso es aquella persona que con intención de dañar el bien inmueble va y le ocasiona el daño al bien. Tú vas por la calle y dolosamente quieres perjudicar a otra persona, rayas el coche, era una actuación que tú querías realizar, ¿no? Un acto con dolo. Ahora la culpa se diferencia de la culpa porque tú no querías ocasionar el daño, pero dejaste de observar alguna norma, un reglamento. Por ejemplo, tú estás en un semáforo, vas en un vehículo y el semáforo está en rojo, tú te pasas el alto y con esto le pegas a una motocicleta, ¿no? No era tu intención pegarle a la motocicleta, pero lo ocasionaste un daño en propiedad ajena. No lo hiciste con dolo, sino es tu culpa por dejar de observar alguna norma social establecida en algún reglamento, en este caso, por ejemplo, el reglamento de tránsito, lo que ocasionó el daño en propiedad ajena. En el caso que nos comentabas, la persona tiene un hijo y este hijo va y hace el daño en propiedad ajena. Aquí propiamente no podríamos culpar al niño porque pues no tiene una responsabilidad jurídica, no tiene capacidad legal todavía, exactamente lo que en el derecho penal le conocemos como inimputable, porque no se le puede hacer una imputación, no se le puede hacer un reclamo directo a esta persona, pero sí se le puede hacer a los padres. Los padres sus hijos tienen una calidad que en derecho se le llama calidad de garante. Esta es una figura muy interesante y esto va dirigido a nuestros compañeros estudiantes de derecho y principalmente que nos hacen el favor de escuchar. Es una figura muy interesante porque tú, como calidad de garante de otra persona o de otra cosa, tienes la responsabilidad de responder por los actos de esto, ¿no? Tus hijos, si hacen un daño en propiedad ajena, sí podían eventualmente inculparte a ti porque tú tenías la calidad de garante, tú tenías la obligación de vigilar todos los cuidados necesarios para que tu hijo no cause este tipo de problemas daños, y de daños. Fíjese que también nos llama mucho la atención, querido auditorio, una ocasión llegó un asunto al despacho en donde también reclamaban el daño en propiedad ajena, pero aquí encuadraba dentro del tipo de imprudencia, ¿no? Por imprudencia. En este caso habían dejado abiertas unas llaves de una bodega, llaves de agua simplemente.
no había agua, en ese momento no habían prendido la bomba, vieron que no había agua, se les olvidó cerrar las llaves. Cuando prenden la bomba, obviamente la llave queda abierta y se inunda la bodega en donde había pues material sensible, ¿no? Sí, ropa, artículos de belleza y todo eso, y entonces realmente ahí el dueño hizo la reclamación por los daños en propiedad ajena sobre los empleados directamente. Ese es un clarísimo ejemplo de cómo un daño en propiedad ajena no se puede cometer solamente por dolo, sino también por culpa. Tú dejaste de observar, es de alguna forma tu responsabilidad, no querías ocasionar el daño en toda esta ropa, estos cosméticos, pero por culpa de tu actuar Una previo. imprudencia, ¿verdad? De tu actuar previo dejaste de observar esta esta acción que hubiera impedido que se ocasionara el daño en propiedad ajena, entonces por culpa podrías responsabilizarte, te podrían responsabilizar de esos daños en propiedad ajena. Así es, licenciado. Y bueno, en este caso me parece también interesante, ¿verdad? Mencionarles que todo este tipo de delitos, obviamente al ser materia penal, pues se tiene que llevar a cabo ante la autoridad competente, que es el Ministerio Público. En el caso de daño en propiedad ajena, porque consideremos también que a veces incluso compañeros abogados llegan a confundir lo que es el daño civil. El daño civil pues no es propiamente un daño en el que hay un titular, un sujeto activo que realmente originó el daño, sino que de manera irresponsable, por decirlo así, ocasionó indirectamente un daño en una propiedad ajena. Vamos a poner un ejemplo para que nuestro auditorio quede un poquito más claro. Por ejemplo, en una propiedad, por alguna fuga de alguna tubería, se daña la losa del vecino de abajo. No hubo una actividad en donde haya un sujeto activo, es decir, alguien que haya originado directamente, ni imprudencialmente, ni con dolo menos, ese daño en esa propiedad. Pero sin embargo se originó por simplemente uso de las tuberías. No quiere decir que hayan estado mal colocadas desde un inicio, simplemente por el uso y desgaste de las cosas, pues se van propiciando estos deterioros. Entonces, obviamente, el vecino de abajo reclama que el vecino de arriba con su tubería está dañando su losa, y pues tiene razón en reclamarlo. Pero como no hay una actividad ni dolosa ni imprudencial que haya ocasionado este daño, se va a la materia civil. ¿No es así, licenciado? Es correcto. Inclusive a pesar de que los daños en propiedad ajena se puedan denunciar en el Ministerio Público, digamos, en realidad es uno de los delitos más comunes, ¿no?, en nuestro ámbito social. Es muy fácil, por culpa o por dolo, dañar la propiedad de otra persona. En este tipo son de los más comunes, y muchas veces siempre el tratamiento jurídico que se le da es por la vía civil, cuando pues el monto así lo requiera. Hablemos claro ahí de daños en propiedad ajena, que la verdad es que no amerita, diciendo sinceros, no amerita ni siquiera una denuncia o una demanda de tipo civil, menores, ¿no? Son muy menores, pero en los casos donde una de verdad valga la pena y el daño patrimonial sí sea considerable, entonces sí es necesario. En este caso hay muchos casos en realidad donde sí se puede denunciar por la vía penal y demandar por la vía civil, con resultados totalmente distintos, pero sí, como bien lo mencionas, la característica siempre del derecho penal, esto es un buen tema para nuestros compañeros, repito, el derecho penal siempre va a sancionar a personas físicas, personas con las que tienes responsabilidad, ¿no? Así es. Nunca puedes denunciar a personas colectivas. Por ejemplo, en el ejemplo que tú nos dabas sobre el edificio que está mal estructurado, ahí hay un consejo de administración, pero propiamente no es una persona física, es incluso a veces persona moral, que es un consejo de administración, etcétera, que tiene la responsabilidad de dar mantenimiento. Y si tú eventualmente quieres denunciar, no va a ser próspera tu demanda, porque una denuncia siempre va encaminada a sancionar a una persona física y no a una persona moral. Tú no puedes denunciar, por ejemplo, una tienda comercial, porque no hay una
persona física detrás de eso. Podrías denunciar tal vez al director, al gerente, etcétera, Como pero nos siempre sucedió en alguna ocasión, permíteme que te interrumpa, licenciado, pero es que este Sí. caso sí va así como anillo al dedo a lo que estás comentando, en donde el representante legal de la empresa constructora, en donde la maquinaria que estaba contratada para hacer una excavación para una nueva edificación, golpeó la barda del vecino y la dañó pues gravemente, ¿verdad? Ahí pues quien tuvo que responder en el ámbito penal pues fue el representante legal de la empresa constructora, ¿recuerdas? Es correcto. Ajá. Fue un ejemplo muy claro, sin tratar de politizar ese tipo de Sí. temas, pero por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, la línea del 12, línea del metro, la línea 12. Ajá. Cuando hubo este daño, bueno, perdón, cuando hubo este evento donde se desprendieron varias ballenas donde transitaba el metro y Ujú. fallecieron desgraciadamente muchas Sí. personas. Muchas personas decían que había que denunciar a la empresa constructora. La verdad, en realidad no recuerdo qué empresa constructora era, pero no puedes denunciar a esa empresa. Eventualmente podrías denunciar a aquellas personas que firmaron un contrato comprometiéndose a entregar una obra con ciertas características, ciertos estándares de calidad y no lo cumplió, y gracias a sus omisiones ocurrió esta desgracia, o incluso a personas en el ámbito de la administración pública que por no hacer una buena licitación no consiguieron una buena constructora, no supervisaron, muchas omisiones que pudo haber, y sobre esas personas recaería la responsabilidad penal, pero nunca, por ejemplo, con el gobierno en su conglomerado o con una empresa. No puedes denunciar a una empresa como responsable de un delito. Siempre debe ir sobre una persona física, es una persona de carne y hueso. Así es, licenciado. Y este tipo de delito de verdad que a veces es bien interesante verlo ya en la práctica de la carrera, porque tiene muchas vertientes, muchos pormenores que a veces los mismos juzgadores, ¿verdad?, se ponen a pensar, Sí. bueno, aquí hasta dónde termina la responsabilidad de cierta empresa o de la persona, y hasta dónde tiene el derecho la persona que está demandando una reparación del daño, porque recordemos que este delito es prácticamente el proteger la propiedad ajena. El patrimonio de las personas. Ese es el objeto a proteger dentro de este delito. Llamémosle objeto incluso hasta los animales, porque si un descuido, una imprudencia de alguna persona llega a alterar o a dañar o a matar, por ejemplo, ganado, en el caso de un incendio, esto no nos ha tocado, pero al momento de documentarlos o de estudiar lo vemos en ejemplos, se llega a dañar ganado, por ejemplo, en instalaciones así de ese tipo, pues también hay que responder por daño en propiedad ajena. No son objetos propiamente, pero sí pertenecen a la propiedad de una tercera persona. Otro ejemplo que hemos visto, no nos ha llegado al despacho afortunadamente este tipo de asunto, pero sí está dentro de la literatura, por ejemplo la acumulación de residuos o de materiales peligrosos, ¿verdad?, que puedan dañar ya sea una estructura o incluso el medio ambiente que está alrededor. También es daño en propiedad ajena. Qué interesante es esto, ¿verdad, compañero? Muy curioso que lo comentes, porque Sí. hay muchas dudas sobre qué pasaría si tu perro muerde a otra persona, ¿no? Sí. Bien lo dices, bien lo mencionas, por muy frío que se escuche, el derecho así lo considera una mascota, principalmente hablando en el ejemplo del perro. Un perro si es propiedad de cierta persona, ¿no? O que mate a otro perro. Sí. que es propiedad de otra persona. En esta calidad de garante que teníamos, si tú tienes un perro, tienes que tomar todas las precauciones para que no haya un daño de tu perro a otra persona o a otro animal, por ejemplo, Así ¿no? es. Porque imagínate, tu perro va y mata a otro perro y ese perro tiene un dueño, estás causando un daño en propiedad ajena. Los perros, si les repito, desgraciadamente, afortunadamente, son considerados por parte de la propiedad de una persona. Y generalmente, bueno, este tipo de conflictos dentro de la sentencia o de lo que determina el juzgador, pues es reparar en todo lo posible el daño.
mientras que sea reparable, Claro. porque también pues como este ejemplo que bien pones, licenciado, en el caso de que te maten a tu mascota que tenía contigo 15 años, pues son daños irreparables, ¿verdad? Claro. Pero dentro de lo que cabe, hacer el pago mediante pago de daños y perjuicios se le llama. Entonces en esta sentencia así se determina la reparación de este delito. Lo ideal es que queden las cosas, siempre el derecho penal lo que va a buscar lo más apegado que queden las cosas antes del hecho delictivo. Hay veces que no se puede pagar con una cosa igual, como en Ujú. caso de un perro. Exacto. En el ejemplo clásico, tú destruyes una pieza de una obra de arte que es invaluable, es única, tú ya no puedes restaurarla, ya no vas a poder conseguir una del mismo tipo, del mismo artista, etcétera, pero tendrías que pagar en cuanto al valor intrínseco de esa De esa pieza o de de esa- ese bien es material. correcto. También algo muy llamativo de este tipo de delito es que dentro del tipo penal abarca la tentativa, licenciado. Realmente a veces es difícil que se dé, ¿verdad? Pero hay ejecuciones que la autoridad o los propietarios cachan a la persona en el momento en que iban a dañar y se queda a mitad del daño, ¿no? Por ejemplo, no nos ha llegado como un asunto al despacho, pero sí lo puedo ejemplificar. Por ejemplo, las personas que dañan de alguna manera o rocían con algún líquido flamable algún tipo de monumento o reliquia de gobierno que es patrimonio de la ciudad, pues esa es una propiedad, ¿verdad? Es una propiedad privada. El momento antes de aventarle el fuego, la antorcha, pues es una tentativa. No causaron el daño, pero estuvieron a punto Sí, de. es correcto. Entonces sí abarca la tentativa, las penalidades son importantes. Leía yo que era por lo menos de 3 a 5 años cuando hay agravantes y bueno, por lo menos cuando hay atenuantes, que es por imprudencia, por descuido, pues por lo menos son de 3 meses Sí. las penalidades. Es correcto, este delito se caracteriza, al igual que el robo y el fraude, siempre se va a caracterizar por que las penas, si eventualmente una persona llega a ser condenada por la responsabilidad de un daño en propiedad ajena, las penas siempre van a ir en función del monto de lo dañado. En cuanto más sea el monto de lo dañado, mayores serán las penas. Por lo regular, los códigos penales de cada entidad federativa establecen de tal a tal la pena mínima y máxima de este delito será de tanto si rebasa tantas unidades de medida de actualización. Si rebasa esas, será de tanta a tanta pena. Si rebasa incluso esto, será, o sea, siempre las penas varían en función del monto de lo dañado. Se van cuantificando de Es esa correcto, manera, por ejemplo, en el delito tentado, la tentativa. Recordemos, amigos, que la tentativa es aquella circunstancia donde tú querías ejecutar el delito, pero por cuestiones ajenas a tu voluntad te lo impidieron. Era tu voluntad, pero por algo, a una cuestión ajena a tu voluntad, se te impidió. Algo falló, te cacharon, etcétera. Tú no lograste ejecutar el delito, pero eso, la tentativa en muchos delitos es sancionable, es punible. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no lograste tu objetivo, sí se te debe de sancionar. Por lo regular, los delitos, recordemos, tienen una pena mínima y una pena máxima. En los delitos con tentativa se te van a imponer. Hay diferencias en entidades, en los códigos de las entidades, pero por lo regular son 3/4 partes, 2/3 partes, etcétera, dependiendo, 2/3 partes de la mínima, es decir, es una sanción mínima de la mínima, pero a final de cuentas sí te vas a llevar una sanción por una tentativa de algún delito. Así es, amigos. Y bueno, ahorita en esta segunda parte de nuestro programa vamos a abarcar otro delito también que tiene que ver con la propiedad privada, pero ahora vamos a hablar de lo que es el despojo. El despojo. El despojo se le denomina ya sea la ocupación, hacer uso de un inmueble, incluso aguas, ¿verdad? Por ejemplo, en este tipo de delito dices, ¿cómo despojo de aguas? ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, amigos. Por ejemplo, si alguna persona se conecta a tu toma de agua, está haciendo el robo de tu agua, ¿no? La ocupación y disfrute de ese bien. Y bueno, obviamente si se conecta directamente a la red de abasto sin tener un contrato previo o a un cauce de un río que no le pertenece, también es un
un despojo, ¿verdad? Es un delito que es interesante que lo conozcamos, sobre todo porque, por ejemplo, en nuestra localidad, en nuestra comunidad, hay muchos lugares en donde se renta. Bueno, y creo que ya en toda lo que es la mancha urbana, Sí. ¿verdad? Hay muchos lugares en donde se renta. Y bueno, el despojo sí es importante que los amigos arrendadores sepan que sus arrendatarios tienen derechos, ¿verdad? No, hay arrendadores que muchas veces están ya en inconformidad con sus arrendatarios y quieren que les desocupen, pues prácticamente acabándoles de rentar. Y bueno, a los arrendatarios hay derechos que les protegen. El artículo 17 constitucional, pues sabemos que protege los derechos de las personas que no pueden ser molestados, ¿verdad? Claro. En sus viviendas, en sus bienes, en sus posesiones, sobre todo cuando existe un contrato de arrendamiento de por medio, no pueden ser molestados. Entonces, bueno, vamos a ver este delito que es de desocupación de un bien inmueble. El despojo tiene la característica que siempre va a recaer, como bien lo mencionas, en aguas o en un bien inmueble. Un bien inmueble, recordemos, amigos, que son todas aquellas cosas que no se pueden mover. Una casa, un local, un departamento, eso lo diferencia de un bien bien mueble. Apoderarte tú de un bien mueble sin consentimiento de otra persona no es despojo, eso se le llama robo. Este delito de despojo lo que trata de proteger obviamente también es el patrimonio de las personas o los derechos de las personas, porque no siempre es el patrimonio, pero trata de proteger los derechos de las personas, pero sobre todo sobre viviendas, inmuebles, ya lo mencionábamos, inmuebles, departamentos, locales comerciales, terrenos, etcétera. Tú no puedes invadir un inmueble. Tú no puedes ir a habitar una casa habitación, un local comercial sin el consentimiento del titular o del que puede darte ese consentimiento, porque estarías tú cometiendo el delito de despojo. En el ejemplo que dabas, tú no puedes desalojar a una persona que te está rentando a pesar de que sea de tu propiedad el inmueble. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en ninguna manera un ciudadano puede hacerse justicia por propia mano. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento en mi favor, la persona tiene el contrato de arrendamiento, se le venció, es tu inmueble, quieres que ya se salga, no puedes tú, y no se quiere salir obviamente voluntariamente, tú no puedes ir a sacarlo a la fuerza, porque estarías cometiendo el delito de despojo. Estás privando arbitrariamente, fuera de un procedimiento judicial, de la posesión de un inmueble a una persona. No puedes hacerte justicia por propia mano. Si estás inconforme, si tú consideras que tienes el derecho y quieres de verdad que ya esa persona se salga y no se sale obviamente voluntariamente, tendrías que acudir ante un juez, un procedimiento judicial donde te otorgue ese derecho. Recordemos que el derecho no es un fin, es una vía. Tú tienes que ir a promover los mecanismos jurídicos que la ley te da para que se te haga justicia. Tú solo no puedes hacerte justicia. Esto aplica para muchos ámbitos. Así es, licenciado. Y bueno, este tipo de delito se ve cada vez más frecuente, pues debido a la alta incidencia de falta de recursos, ¿verdad?, económicos, y se ve sobre todo el despojo, lejos de lo que es el arrendamiento, sobre todo en las viviendas de interés social, que muchas personas pues saben que están pagando su crédito. Esos créditos se los dan muchas veces en las orillas de las ciudades, y pues muchos están semiabandonadas, ¿verdad? Ese tipo de viviendas, de departamentos, y a mucha gente se le hace fácil meterse a las propiedades, ocuparlas, y bueno, ahí se encuadra totalmente el despojo. Aquí hay algo que se llama, dentro del tipo penal, medios de ejecución. Dentro de los medios de ejecución pues tenemos que es el engaño, la violencia, porque muchas veces con violencia violan las chapas, rompen las puertas y se meten. Por medio de la violencia, engaños o incluso amenazas. Sí, por ejemplo, no sé, si es el medio de ejecución, esa es la forma idónea para cómo vas a cometer el delito. Hay personas que sin que se enteren los dueños se meten a vivir a una casa habitación, como tú lo ves. Ahí en realidad no hubo
violencia física hacia una persona, no, pero sí hubo, por ejemplo, un daño de propiedad ajena, ¿no? Donde rompiste las chapas, te metiste, ingresaste. Son delitos acumulativos porque ese es el daño, es el despojo. Es correcto. Hay muchas formas en las que este delito se puede consumar y se puede investigar, y recordemos que esto lo investiga obviamente el Ministerio Público. Aquí sí es únicamente el Ministerio Público por la situación del despojo. Y pues, ¿qué es lo que va a investigar? Principalmente siempre las vías es quién lo realizó, cómo lo realizó, cuándo lo realizó, en dónde, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Sí, es correcto. Principalmente. Y eso es lo que va a deslumbrar el Ministerio Público. Y bueno, hay sanciones que incluso es prisión preventiva, por ejemplo, cuando se vuelve el delito grave. ¿Cuándo se vuelve grave el delito de despojo? Cuando no lo ejecuta solo una persona. Sí. Cuando son más de 3 o 4 personas, ya se cataloga como una multitud y ya es un delito grave. Entonces aquí ya las penalidades se aumentan, ¿verdad? A veces hasta en el doble. Sí, van a aumentar en función de cómo lo ejecutaste. Si es con violencia es agravado el delito. Lo agravado, ¿qué quiere decir? Recordemos, vuelvo a repetir, los delitos siempre tienen una pena mínima y una máxima. Depende de cómo ejecutaste el hecho, es la pena que se te va a imponer si eventualmente se te llega a encontrar culpable. Una agravante es aquella circunstancia lo que va a ocasionar que se te aumenta. De la mínima se te va a aumentar cierto porcentaje, cierto número de años, por ejemplo. El agravante es esa circunstancia que va a hacer, valga la redundancia, más grave la conducta que ejecutaste. Bien lo decías, por ejemplo, en la Ciudad de México, el despojo, cuando lo cometan 5 personas o más, se va a agravar la conducta. Si tú la conducta, por ejemplo, la haces con violencia, ya sea física o moral, entiéndase por violencia moral, a aquellas amenazas, vejaciones, groserías que tú le propines a la persona y que con eso coacciones que se desprenda de su inmueble, todo ese tipo de cosas van a agravar la conducta, se te van a imponer más sanción, ¿verdad? Más sanciones, más tiempo de sanción por agravar la conducta de Y aquí hay algo importante que también deben de saber nuestros amigos, pues para que también piensen a ver hasta en cuántas personas se llegan a juntar para cometer este tipo de delitos, porque aquí lo interesante o lo peligroso de que sea un delito grave es que los delitos graves ya no se investigan con ahora sí que la parte acusada en su domicilio, sino que amerita una prisión preventiva, ¿no es así? Sí, es correcto. Recordemos que con la reforma a la Constitución sobre delitos graves, esto también ha cambiado, ¿no? Pero por regla general todavía los delitos graves que se consideran graves, no. Recordemos que en un procedimiento penal tú no eres culpable hasta que se te declare. Se demuestre lo contrario. Pero mientras está tu procedimiento penal, tiene la autoridad que asegurarse que tú vas a estar acudiendo a resolver tu problemática en el ámbito penal. ¿Cómo va a asegurar la autoridad que tú vas a acudir? Hay de muchas formas. Te va a pedir una garantía económica que te obligue a asistir, que te obliga a firmar cada mes, cada semana, cada 15 días, para que tú estés viendo que tú estés, en realidad que estés a disposición de la autoridad para resolver tu problema penal. O la más extrema en nuestro sistema jurídico mexicano, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva hay de dos tipos: la justificada, que quiere decir, mira, el delito que tú cometiste no merita prisión, probablemente puedes venir a resolver tu problemática, pero ¿qué crees? Tenemos una duda de que así sea, de que por no tienes un domicilio, tienes miedo, tienes tu actuar anterior, nunca atendías esto hasta que se te aprendió, entonces tenemos dudas de que de verdad quieras resolver, que no te vayas a asustar de la acción de la justicia. Entonces, mientras se resuelve tu problema penal, te vamos a internar en un reclusorio para que estés a disposición del juzgado. La prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es, mira, probablemente cometiste el delito
este delito amerita prisión preventiva, es tan grave que no nos vamos a arriesgar a que tú te sustraigas de la acción de justicia. Entonces, en lo que se resuelve de cajón, tú te vas a ir al reclusorio. La diferencia es en el delito de despojo hay ciertos estándares donde sí amerita la prisión preventiva, Claro. Justificada. Justificada, como es este hecho de que se realice por medio de más de 4 o 5 personas. Sí. Eso agrava el delito. Obviamente se estará sujeto todas estas personas a la investigación que en donde se determinen todos los elementos del delito. Si se acreditan todos los elementos del delito, ya posteriormente pasará al juez de control. Es correcto. Hay mucha confusión porque no necesariamente en este tipo de delito, porque no necesariamente a veces que te priven de una propiedad quiere decir que sea despojo. A veces podría ser un fraude, a veces podría ser un abuso de confianza. Todo depende de la mecánica de hechos, cómo se te privó a ti de tu bien inmueble. Por ejemplo, desgraciadamente en nuestro municipios aledaños, en realidad todos los municipios de las orillas de la mancha urbana, hay muchas personas que están vendiendo terrenos ejidales, a veces con derecho y a veces en realidad son fraudes, ¿no? Tú te metes al terreno que tú compraste y aún creyendo que es el delito el terreno que tú compraste, pues llega un dueño que en Otro realidad propietario que cree tener el mismo derecho, o que en realidad tiene ese mismo derecho. Tú no estás cometiendo el delito de despojo, ¿no? Tú ahí en realidad eres una víctima y no se tendría por qué acusarte de despojo. Hay otras vías que esta persona y esa persona que es dueña no te podría sacar en ese momento. Sí. Hay vías jurisdiccionales para que resolver este problema, por ejemplo, no sé, la vía civil. Por ejemplo, en este tipo de ejemplo que pones, pues realmente lo que hemos visto en la práctica es que generalmente se van al primero en tiempo, primero en derecho, correcto, ¿verdad? El contrato con más antigüedad, o sea, el primer comprador es quien tiene efectivamente el derecho sobre la propiedad. Recordemos que por ahí en semanas anteriores tocamos también todo este tema, ¿no? Todo este baje de temas relacionados a la compraventa de inmuebles, etcétera, etcétera. Todo este tipo de programas pueden verlos en la plataforma de Facebook, en Spotify, en YouTube. También en Spotify, en YouTube. Y pues les agradecemos mucho, ¿verdad? El seguimiento y la aceptación que han tenido este tipo de programas, porque realmente siempre pues, los escogemos que vayan dirigidos a la comunidad, que realmente sean de utilidad, que la gente en algún momento pues les sea de su interés, porque en la vida común, práctica, cotidiana, pues cuántas veces no nos encontramos con el robo, por ejemplo, simplemente, ¿verdad? Creo que es el pan de todos los días. El fraude, que también tuvimos un programa en el que hablamos ampliamente de esta situación, de todos los tipos de fraude que puede haber en este tipo de situaciones, por ejemplo, del daño en propiedad ajena, del daño moral, que puede ser con dolo, como bien lo mencionabas, abogado, o de manera imprudencial, ¿verdad? Incluso no es imprudencial, no es con dolo, sino simplemente por la obligación que una persona tiene al tener una propiedad, ser dueño de una propiedad. Por ejemplo, las propiedades que tienen árboles de esos que echan raíces bien grandes y fuertes, de esos árboles que tiran bardas, ¿no? También es una responsabilidad. Ahí hay un daño en propiedad ajena, porque tu árbol, el árbol está en tu propiedad, tú como sujeto activo que estás siendo demandado, pues no fuiste a dañarle su barda al vecino, ni con dolo, ni con imprudencia, no, simplemente tu árbol dentro de tu propiedad creció, y bueno, es un efecto de la naturaleza que por el paso del tiempo, pues ese daño se causó. Pero también el vecino que se le afectó su propiedad, pues tiene el derecho, ¿verdad? Y como bien lo mencionaste, todos estos tipos de delitos que están contemplados en la legislación, pues procuran darle respuesta a todos las personas afectadas. Es correcto. Aquí abrimos un paréntesis. La recomendación siempre es
por ejemplo, en el despojo, siempre la recomendación, si tú tienes un inmueble, un local comercial, un departamento que tú quieras rentar, lo ideal siempre es el contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento que mejor que fuera con una persona especialista en derecho, una persona que de verdad te pudiera asesorar de manera idónea de cómo redactar tu contrato de arrendamiento, porque recordemos, un contrato siempre va en función de la cosa, del inmueble, para que no tenga mayores dificultades Es una a la hora. protección, abogado, realmente tanto para el arrendador como para el arrendatario, porque finalmente, digo, a veces lo que más se ve es que los arrendadores en corto tiempo, muy antes de que se venza el término del contrato, ya no están de acuerdo en seguirle rentando a determinada persona, por diferentes circunstancias, a veces porque hacen alteraciones en el inmueble, porque modifican, porque falta de pago, cosas así. Entonces realmente el contrato respalda, avala y protege a los arrendadores. Ya estamos en otro tema, pero Sí, es pero bien importante mencionarlo porque está ligado con estas personas que quieren acusar de despojo, ¿no? Por es que es ejemplo, muy común, está muy ajá. ligado porque es muy común aquellas personas que de verdad luego a Sí. veces no tienen un contrato. Eso es importante, o sea, Ujú, la importancia del contrato de arrendamiento. sí. Si tú quieres, si tú no le haces un contrato a la persona que te está rentando y esa persona no se quiere salir voluntariamente, es un problema de verdad muy importante que podrías pasar, porque no hay forma de acreditar que esa persona está ahí mediante un contrato. La persona está ahí, no saben por qué, pero en lo que son peras y son manzanas, te tienes tú primero que acreditar la propiedad, después tienes que acreditar por qué, o el que de verdad era un contrato de arrendamiento que sea tácito, y eso es un batallar legal muy importante. Entonces lo ideal siempre es hacer el contrato de arrendamiento. Hay personas que ya a la desesperada cometen el delito de despojo. Es mi inmueble, yo te voy a sacar a la fuerza. Entonces ahí estás tú estarías cometiendo el delito de despojo. Esperan a que no estén las personas para meterse y sacar las cosas de los Y arrendadores. cambiar las chapas. Eso Ajá, eso de verdad es muy común que lo hagan, y muchas personas de verdad han sido procesadas Ujú. por el delito de despojo. Lo ideal es hacer un contrato de arrendamiento que evite este tipo de problemáticas. Es un mito muy común, no hago contrato de arrendamiento, primero porque es muy caro. Probablemente, dependiendo al abogado, es algo, no sé si costoso, pero en función de los problemas que te puedes Evitar, ¿verdad? ahorrar, de verdad es una inversión muy importante que Además, podrías en hacer. Nacional Barra de Abogados Lex, el contrato Claro. de arrendamiento casi es cortesía de la Sí. casa, amigo. La verdad es que son económicos y, como bien dices, abogado, evita muchos dolores de cabeza, Es ¿no? correcto. Les recordamos nuestros números telefónicos, su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 55 25 04 66 01, licenciado. Y el de un servidor, el licenciado Jorge Rosales, al 55 22 33 63 05. Y también dentro de estos delitos, antes de que se me olvide, porque también Claro. es importante para evitar pues mayores problemas, recordarles a nuestros amigos que siempre están a su disposición y a sus órdenes los centros de alternativos, ¿verdad? De justicia alternativa, en donde hay conciliadores, en donde se pueden llegar a acuerdos, sobre todo en el tipo de delito de daño en propiedad ajena, en donde pueden ir ambas partes, tanto la persona afectada como el demandado, a plantear su situación. Realmente las personas que están ahí realizando su labor son muy capacitadas, son abogados, y la determinación a la que lleguen tiene una validez legal absoluta, pero tratan de evitar todo el procedimiento de un juicio, ¿verdad? En donde realmente tanto la persona demandada como la persona dañada pues lleguen a una buena solución. Es correcto. También una recomendación muy importante es, si tú manejas, si tienes un coche y constantemente manejas, no olvides tener tu seguro actualizado, aunque sea una póliza de seguros que te ampare por daños a terceros, porque desgraciadamente eso, un hecho de tránsito y no cuentas con un seguro, podrías ocasionar un daño importante en propiedad ajena, un daño patrimonial importante que muchas personas Sí.
empeñan de verdad todo su futuro, todo su patrimonio en resolver esa situación. Incluso hasta se endeudan, abogado. No se diga cuando el daño es a la nación. Sí. Un poste, un camellón, una cabina de realmente de vía pública son muy cuantiosas. Sí, y aprovechando incluso puedes de alguna privar de la vida a alguien en un hecho de tránsito, y créeme que un seguro de daños responsabilidad civil podría salvarte de muchos problemas. Bueno, amigos, pues este fue este programa en el que terminamos el bloque de delitos en los que se resguarda la propiedad ajena. Vamos a seguir teniendo temas muy interesantes para ustedes. Esperamos seguir contando con su amable compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Esto fue Hablando Derecho. Hasta luego. Bye.